al doctor Carlos Castro, presidente del Colegio de Abogados de la SUAY, quien también, junto con organizaciones ciudadanas, ha estado siguiendo de cerca este tema de la consulta popular en el Cantón Girón para poner a consideración de los habitantes de esta zona, de las zonas aledañas a este proyecto minero, la consulta. Doctor Castro, muy buenos días. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para viabilizar, para operativizar la consulta? En entrevista el día lunes o el día de ayer con el doctor Verde Soto del Consejo Nacional Electoral, él exteriorizó su punto de vista en el sentido de que no consideraba un tema tan urgente y dejó abierta la posibilidad de que no se realice esta consulta en el mes de marzo, a pesar de la coyuntura electoral que se vivirá. Quisiéramos conocer su punto de vista. Buenos días, gracias por su entrevista. Mire, en realidad han pasado 6 años desde que se inició este proceso de iniciativa de consulta popular demandada por los habitantes del Cantón Girón, y es absurdo que por parte de algún vocal del Consejo Nacional Electoral se diga que no está urgente, sin reparar el tiempo que ha transcurrido desde el año 2012 hasta la presente fecha, para que el pueblo de Girón pueda efectivamente acceder a las urnas y manifestarse respecto de las concesiones mineras en Sacocha. El solo plazo transcurrido demuestra que esto es urgente y no se puede seguir lesionando este derecho democrático de los pueblos. De manera que una vez que el Tribunal Contencioso Electoral ha resuelto la impugnación deducida por la empresa minera y ha desechado la misma, no cabe otra cosa que el Consejo Nacional Electoral pueda organizar y llamar a consulta popular justamente para la fecha en que se realizan las elecciones seccionales o en su defecto para una fecha anterior. Pero de ninguna manera puede dilatarse este proceso en nombre de que no es urgente. Es urgente porque efectivamente un pueblo ya ha esperado 6 años y no puede esperarse más. De forma que desde el punto de vista constitucional, de eficacia de los derechos, de protección de los derechos de un Estado que, aunque teóricamente se dice garantista, debe procederse inmediatamente a la consulta popular. Doctor Castro, muy buenos días. La resolución del contencioso electoral es de última instancia, lo que de alguna manera nos diría que no existe ya ninguna razón ni ningún pretexto para dilatar, y más bien aprovechando esta coyuntura electoral de las elecciones del 24 de marzo, el Consejo Nacional Electoral debería justamente trabajar en el desarrollo y la ejecución de esta consulta para esa fecha. Sería incluso un ahorro de recursos. Sí, efectivamente, tanto por economía procesal como por otras consideraciones de utilizar eficazmente los recursos del Estado, debería emitirse una papeleta más para que los habitantes del Cantón Girón puedan ser consultados en la misma fecha de las elecciones seccionales. Tanto más si ya no queda realmente ningún recurso al que se pueda acceder para seguir dilatando la ejecución de una resolución que tanto tiempo se ha esperado. Esperemos pues de que realmente no interfieran los intereses políticos del poder de turno, del gobierno nacional, que sigue demostrando, ¿no es cierto?, estar con una política extractivista y no ha dejado de aprovechar la oportunidad a través del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables para intervenir en procesos, tratando inclusive de dejar sin efecto, ¿no es cierto?, sentencias absolutamente apegadas al derecho, sentencias constitucionales, como fue el caso de la última maniobra, de tratar de desvirtuar, desprestigiar la acción de un juez de lo civil que emitió la acción de protección en favor, por ejemplo, de los moradores de Río Blanco. Entonces, el Estado, el gobierno ecuatoriano ha demostrado estar muy cerca de las empresas mineras, pero en un Estado de Derecho son los jueces que se han pronunciado, y en este caso el Tribunal Contencioso Electoral realiza la actividad judicial de control en materia electoral, y habiendo una resolución en firme, no cabe otra cosa que se proceda efectivamente a la consulta. ¿Puede efectivamente el recurso que señala el doctor Yacu Pérez se ha presentado
acelerar este tema sobre el cual, por lo menos el doctor Verde Soto, pero que es vocal del Consejo Electoral, no tiene urgencia? Definitivamente no tiene razón el doctor Luis Verde Soto de pronunciarse así. A mí me ha llamado la atención porque conocíamos al doctor Verde Soto en una actitud democrática, recta, pero aquello de pronunciarse como que esto no es urgente, a mí me ha llamado mucho la atención porque imagínense usted que más urgente es que el Estado se preocupe por garantizar, ejecutar los derechos democráticos de los ciudadanos. Y si esa declaración proviene de alguien que forma parte del Consejo Nacional Electoral, que es un organismo de velar por los derechos de participación democrática de los ciudadanos, entonces mire usted en qué situación estamos. Hay, doctor Castro, otro tema que quisiéramos consultarle que tiene que ver con el cumplimiento del debido proceso en lo que es investigación y el desenlace de la misma que está tomando, el giro que está tomando el caso del empresario Topic y de Telconet. Le rogamos mantenerse en la línea mientras escuchamos el siguiente reportaje de Teleamazonas y luego solicitaremos su opinión. Pese a que está en manos de la Fiscalía General del Estado determinar si tiene o no responsabilidad Tomislav Topic en los casos en los que se lo investiga y que los recursos que ofreció devolver lleguen a la cuenta del Tesoro del Estado, la fiscal encargada dijo desconocer lo que el gerente de Telconet hacía con la UAFE. Me hubiera gustado que el señor Tomislav se acerque a Fiscalía, porque Fiscalía es la única dueña del proceso penal. No tenía conocimiento de lo que se estaba haciendo y eso lo veremos en los próximos días revisando la documentación que se me ha hecho llegar por UAFE. Conoció detalles después de que el subsecretario de Acción Política, Iván Granda, acudiera a la Fiscalía para entregar toda la información y la carta de compromiso que Topic firmó con la UAFE para devolver los recursos. Su reunión duró alrededor de 25 minutos. Hemos entregado la carta de la UAFE que hace referencia a un proceso del año 2017 que establecía ya movimientos inusuales, operaciones inusuales que correspondía a la investigación de la trama Odebrecht que denunciamos. Nosotros garantizamos que el imperio de la ley sea la que hable en estos procesos y son los fiscales y los jueces los que tienen que establecer cómo, cuándo y dónde se paga. Son dos casos los que se llevan contra Tomislav, uno por lavado de activos y el otro por peculado. Nosotros llegaremos a determinar si existe o no responsabilidad del señor Tomislav. Y explicó que la entrega del dinero ilícito producto del pago de sobornos de Odebrecht mediante Glory International a la cuenta de Telconet en un banco en Estados Unidos no frena las investigaciones de la Fiscalía. Recalcó la fiscal encargada Ruth Palacios que en el caso de que se cumpla el compromiso de Tomislav Topic, esta entrega de dinero únicamente sería tomada como reparación al Estado. No es ninguna colaboración eficaz ni aporte al proceso. El anuncio del compromiso de pago consagrado en esta carta, según el flujo de caja de Telconet, lo dieron a conocer este lunes autoridades del gobierno junto con la directora de la UAFE, Diana Salazar. Un día después, la fiscal encargada solicitó a varias instituciones trabajar en conjunto en la lucha anticorrupción. Invitamos a la UAFE a trabajar mancomunadamente para desterrar la corrupción y lograr el éxito en la recuperación de dineros pertenecientes a los ecuatorianos. Las dos, la directora de la UAFE y la fiscal encargada, concursan por la titularidad de la Fiscalía General del Estado. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Retornamos sobre este tema con el doctor Castro y la pregunta, doctor Castro, es si es que se está siguiendo el debido proceso en el marco de esta investigación y el respectivo desenlace. La Fiscalía General de la Nación dice que no se le ha involucrado, sino hasta el día de ayer en que se le entregó desde la Subsecretaría General de Acción Política los documentos, entendiéndose en esto el documento firmado por el empresario Topic. Este, por su parte, ha hecho una propuesta sui generis de devolver con determinadas condiciones impuestas por él, como el de adaptar a su flujo de caja este dinero que dice ahora sospechar que proviene de la corrupción. Este tema tiene también ya 3 o 4 años de que se conoció en Ecuador por denuncias de Fernando Villavicencio y otros activistas políticos ecuatorianos. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este tema, que por otra parte ha sido tratado más en cámaras, en ruedas de prensa, con un enorme despliegue propagandístico del gobierno. Mire, las iniciativas políticas del Estado ecuatoriano a través del gobierno nacional deben supeditarse al marco jurídico de la República y a su vez las iniciativas judiciales
que asuma la Fiscalía y los jueces nacionales en el ámbito penal en relación a los recursos públicos del Estado que están en juego, deben requerir de las instituciones del poder político el auxilio necesario para poder ser eficaces y poder llevar a ejecución esas resoluciones, fallos, autos y sentencias. Con este antecedente, yo considero que es indudable que este tema debía tratarse en absoluta unidad entre justamente el Gobierno Nacional, la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente en nuestro país aún no existe una ley especial, quizá de carácter orgánica más bien, que regule justamente estas recuperaciones, estas acciones del Estado para recuperar los fondos provenientes de la corrupción. Me refiero concretamente al hecho de que aún no tenemos una ley que establezca y ponga, ¿no es cierto?, en ejecución, operativice, lo que fue uno de los mandatos de la consulta popular del 4 de febrero, relacionado con la muerte civil, la corrupción, etcétera. No tenemos esa ley. Fracasaron las iniciativas de la Asamblea, la iniciativa del Ejecutivo, igualmente no ha sido tramitada en la Asamblea. Tal parece, ¿no es cierto?, que en el fondo existiría una mano a un correísta que guía en el Ejecutivo y en el Legislativo, a fin de que no se plasme esta ley que posibilitaría de mejor manera una actuación jurídica con seguridad jurídica de los organismos públicos, incluyendo los judiciales, para establecer este tipo de recuperaciones. Al no existir ese marco jurídico orgánico o especial, resultado, ¿no es cierto?, de la aplicación de del mandato popular, deberíamos entonces estar a las normas generales y ordinarias que existen este rato en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Y allí que nosotros encontramos que en el ordenamiento jurídico ecuatoriano la acción penal de carácter pública es indudablemente su titularidad recae en la Fiscalía General del Estado. El ejercicio público de la acción corresponde a la Fiscalía sin necesidad inclusive de denuncia previa. Por lo tanto, es la Fiscalía ante la cual debería haberse realizado y haberse concretado, operativizado cualquier acuerdo en torno a devolver esos fondos al Estado ecuatoriano, a hacer llegar esas recuperaciones al Estado ecuatoriano. Ahora bien, por otro lado, no hay que olvidar que de acuerdo a la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, corresponde justamente al Procurador General el ejercer el patrocinio del Estado y de sus instituciones, representar al Estado y a las instituciones y entidades del sector público que carezcan de personalidad jurídica en todos los procesos judiciales. Y de acuerdo a esa ley es también, ¿no es cierto?, un deber de la Procuraduría General del Estado el intervenir en los procesos penales en los que intervengan los organismos y entidades del sector público. De forma que ahí tenía que haber una acción concertada. Por una parte, el Estado ecuatoriano representado por el Procurador General del Estado, que es el representante judicial del Estado ecuatoriano, más aún cuando las instituciones víctimas o perjudicadas no tienen personalidad jurídica. Pero aún si tuviesen personalidad jurídica, la víctima o la entidad pública perjudicada, igualmente la Procuraduría General no puede dejar de ser parte en esos procesos judiciales para justamente precautelar los intereses del patrimonio público ecuatoriano. Doctor Castro, pese a la explicación que usted nos acaba de manifestar y a esos vacíos legales existentes, nos queda esta preocupación de hasta qué punto el gobierno nacional puede sentarse en una mesa y llegar a acuerdos con personas que de una u otra manera han estado vinculadas a actos de corrupción para recuperar estos dineros de la corrupción a través de esta vía, quizás al margen de los órganos competentes, al margen de la Fiscalía. La propia fiscal Ruth Palacios dijo que ella no había conocido de estas negociaciones entre comillas parecería que en cualquier momento las personas que se han visto involucradas, los sujetos involucrados en este tipo de actos simplemente pueden reunirse con miembros del gobierno nacional y llegar a acuerdos para las formas de pago y de recuperación de estos dineros mal habidos. Mire, los funcionarios públicos, cualquier servidor público y las instituciones públicas no pueden hacer otra cosa sino lo que la ley, la Constitución
y la ley en forma expresa les permite. Y usted no va a encontrar en nuestro ordenamiento jurídico una norma que permita que el gobierno nacional se siente con los involucrados en un proceso penal directamente tratar temas de recuperación o de que se haga llegar fondos. Tanto más que en este momento no se sabe cuál es el origen de esos fondos, porque se entiende que Topic está en curso dentro de una investigación de carácter penal, dentro de una investigación de la Fiscalía, y entonces habría que esclarecer cuál es el origen estrictamente de esos fondos. No es que los fondos me ha llegado a mí por arte de magia, por el Espíritu Santo me ha caído del suelo, o ni siquiera me ha hecho llegar unos fondos de mi cuenta, y yo digo, ¿no es cierto?, esto quieren llegar al Estado ecuatoriano. No es así, tanto más de que hay una investigación de carácter penal. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata, ¿no es cierto?, de una colaboración eficaz, y la fiscal dice que no se trata de colaboración eficaz. ¿De qué se trata los fondos? Se trata de que los posibles o los presuntos culpables o responsables de la infracción quieren anticipar al Estado una reparación por los daños y perjuicios que sufre el Estado ecuatoriano como víctima de la institución pública certificada. Podríamos decir que intenta curarse en salud, doctor Castro. La pregunta de fondo sería si es que esta situación pone en riesgo la efectividad del proceso. Nos referimos a lo que ha generado el accionar de la Secretaría de la Presidencia de la República y de la Subsecretaría de Acción Política. Yo diría que por lo menos es una actitud imprudente, porque el gobierno nacional sabe que estos temas tienen que ventilarse dentro del respectivo proceso, porque hay que dilucidar el origen de sus fondos, esclarecer a condición de que, en calidad de que se entregan esos fondos. Es como colaboración eficaz, es como parte de un resarcimiento de daños y perjuicios, se va a llegar a una transacción de una posible acusación particular, porque además ahí hay temas delicados, porque de acuerdo a la ley penal, el Estado ecuatoriano, las instituciones públicas no pueden renunciar al derecho de proponer una acusación particular. Y si lo han propuesto, una acusación particular, para, ¿no es cierto?, reivindicar los daños y perjuicios, entonces una posible transacción de los daños y perjuicios involucra necesariamente a la Procuraduría General del Estado. No es un tema simplemente de un acuerdo político, de alguien que está inclusive este dato investigado, y decir, miren, yo quiero hacer llegar estos fondos y volver al Estado. No es así tan simple, no hay que tratar las cosas con esa simplicidad evangélica. Es una cuestión de fondo preocupante, porque además se podría dar la impresión que con esta revolución querían, ¿no es cierto?, paralizar la investigación penal, y no es así. Se pueden transar los daños y perjuicios, pero la pena no, y la responsabilidad penal de ninguna manera. Doctor Castro, el tiempo lamentablemente siempre es esquivo, pero quisiéramos presentarle una última inquietud sobre otro tema. Se trata de el proyecto Tranvía. Lo hacemos en su calidad de ex asesor legal del proyecto Tranvía. No sabemos si aún mantiene nexos con la organización municipal, pero en todo caso, el día de ayer 4 concejales presentaron una denuncia en el sentido de que el proyecto en su parte final de la obra física que lo lleva adelante el consorcio ACTN no habría sido aún entregado ni siquiera en forma provisional, y que esto significaría la acumulación de multas por más de $40,000 diarios, que acumularían ya al momento unos 3 millones de dólares que debería cobrar el municipio de Cuenca. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este tema, ya que el contrato con ACTN es un documento de difícil acceso. Mire, desde el punto de vista estrictamente jurídico, al margen, ¿no es cierto?, de las visiones políticas, los intereses políticos que pueden estarse gestando en un proceso ya de una pre-campaña electoral o cosa por el estilo, pues yo considero desde el punto de vista estrictamente jurídico que las recesiones parciales y provisionales de las obras relacionadas con la culminación de la construcción del patio taller, la preparación de la plataforma viaria y la implementación de sistemas tecnológicos para el soporte del sistema tranviario, pues están regidas por su respectivo contrato, y entonces estas recesiones parciales y provisionales están normadas desde el punto 21.1 del contrato, y ahí se establece un debido proceso jurídico contractual para las recesiones parciales y provisionales. Se establece, por lo tanto, la posibilidad de que el contratista solicite al GAR municipal la recepción
provisional o parcial, ¿no es cierto?, de las obras. Se establece también la posibilidad, ¿no es cierto?, de que el personero de la ciudad, a su vez, dé contestación a esa solicitud. Se establece la posibilidad, ¿no es cierto?, de que puedan hacerse recesiones parciales por sectores, por zonas o subsistemas. Se establece también la posibilidad de que cuando existen observaciones sobre temas de que aún no se han cumplido algunas obras o pruebas, se puedan establecer plazos para que se den cumplimiento a las mismas y se dejen, ¿no es cierto?, establecidas las reservas o pendientes respectivos. De tal manera que hay todo un proceso que hay que seguir. No es que la autoridad simplemente ante sí, por su sola voluntad o por su percepción subjetiva por acción o omisión, puede simplemente, ¿no es cierto?, decidir o no aplicar una multa. Se entiende que la multa es una sanción. Para la sanción hay que establecer si existe el hecho, motivo de la sanción, luego la culpabilidad y la responsabilidad. Si es que acaso esa persona responsable de la obra es por su simple voluntad que no cumplió o depende, ¿no es cierto?, de unas terceras personas para el cumplimiento de su labor. Por lo tanto, estoy hablando de que hay un debido proceso técnico y jurídico que se establece y que, por supuesto, ¿no es cierto?, puede ser inclusive en materia de que sea esto llevado hasta las autoridades judiciales. De forma que no es un tema político o politiquero de exigir tal o cual cosa, sino que hay unas normas contractuales y hay un ordenamiento establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en su reglamento que rigen estos temas. Y yo comprendo pues que en campaña electoral se den estas situaciones, estas pasiones, es comprensible absolutamente, pero la verdad es que también los señores concejales deberían hacer una labor de fiscalización más seria, más madura, leer bien el contrato, porque hay cosas que tienen que establecerse con un debido proceso y como resultado del mismo establecer o no una sanción o las remediaciones necesarias. Ahora entendemos, y con eso finalizamos, doctor Castro, de que existe incluso comunicaciones de Artelia, la empresa fiscalizadora de este proyecto, que reclama porque ACTN no ha comunicado oficialmente la terminación de los trabajos. De lo que yo conozco, si no hubiese una comunicación oficial, pues cómo se iniciaba el proceso de recepción de las obras. Es porque existe una comunicación de ACTN pidiendo la recepción de las obras que justamente se origina a su vez, ¿no es cierto?, estos oficios presentados por Gerencia y Fiscalización y el administrador del contrato. Si no hubiese existido este requerimiento oficial de ACTN, ¿cómo podrían entonces haberse planteado, ¿no es cierto?, estas otras posiciones de Gerencia y Fiscalización y de la administración? Queremos agradecerle, sí, si algo más desea añadirle, rogamos hacerlo brevemente, doctor Castro, pues estamos ya sobre el tiempo. Sí, simplemente decir, ratificarme en que esto tiene que ser motivo de un debido proceso de carácter técnico y legal, porque todo está en el contrato. Entonces, el contrato es una ley para las partes, y si acaso una de las partes no está de acuerdo, vienen ya los mecanismos de solución de diferencias. Si no opera un acuerdo directo entre las partes, vendrá una mediación, y puede, ¿no es cierto?, llegar inclusive esto a un tema de carácter arbitral. Bien, gracias nuevamente al doctor Carlos Castro.